Damos bienvenida a cada uno de los que hoy están aquí reunidos en la casa de Dios. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Y que el estar aquí un momento, hermanos, pueda ser de mucha bendición para nuestra vida, para nuestra alma. Por lo tanto, vamos a abrir la Biblia y vamos a leer un texto de la Escritura que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 4. No sé si alguien recuerde el tema de hoy en este día. Y el domingo podíamos avisar que el tema de hoy es la satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Amén. La satisfacción de hacer la voluntad de Dios. Y bajo ese tema vamos a leer un texto que está aquí en la Biblia. Juan capítulo 4, versículo 34. Es un texto pequeño, es breve lo que dice este versículo, pero de ahí vamos a basar nuestro tema y que sea de mucha bendición. Juan capítulo 4, versículo 34. Bueno, entonces, si lo tienen ahí, quisiera que den lectura en una voz fuerte, todos parejitos, todos juntos. Amén. Hablamos de amén. Amén. Dice Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me dio y que acabe su obra. Amén. Así es. Siéntense. Bueno, esto es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y así he titulado el mensaje de esta tarde: la satisfacción de hacer la voluntad de Dios, ya que aquí el Señor expresa una frase: mi comida, dice la palabra ahí, mi comida. Y esa parte donde dice mi comida, yo quiero ahí tomarla en la satisfacción, en la satisfacción. Por gracia de Dios, por el amor de Dios, hoy cada uno de ustedes han recibido un alimento a su cuerpo. Gracias a Dios. Gracias a Cristo. Y cuando nuestro cuerpo recibe el alimento físico, nuestro cuerpo se siente satisfecho, se siente contento. ¿Qué pasa cuando no comemos todo el día, quizás por trabajo, porque salimos y ya no nos dio tiempo a comer? ¿Cómo nos sentimos cuando no hemos comido? ¿Cómo? Sin fuerzas. Unos hasta de malas, ¿verdad? O yo he escuchado gente que dice: tiemblo de hambre. Otros dicen: me comería una vaca entera. El hambre, hermanos, pone en el estado emocional de la persona, en el estado físico de la persona alterada, como también escuchábamos que dice débil. Pero cuando el Señor Jesucristo nos está diciendo en este verso que su comida es hacer la voluntad de Dios, si ponen toda ahí la atención, Él se está refiriendo primeramente, hay una necesidad tan importante para Él, que es hacer la voluntad de Dios. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Comer físicamente nos trae estabilidad emocional en el cuerpo, nos mantiene tranquilos, nos mantiene satisfechos y, ¿por qué no decirlo?, también nos mantiene contentos. Y gracias a Dios, a través del alimento, usted y yo tenemos vida. Amén, hermanos. Entonces el alimento también da vida.
Y si nosotros podemos traducir esa frase que dice el Señor ahí hablando, mi comida es que haga la voluntad de Dios, como también me satisface hacer la voluntad de Dios, ¿por qué no también decirlo? Mi vida es hacer la voluntad de Dios. Porque la comida da vida, me da vida, me mantiene vivo. Hacer la voluntad de Dios. Y usted nota ahí en la Escritura, en el libro de Juan, en los primeros versículos de este capítulo 4, dice la Biblia que el Señor Jesús llegó a una aldea llamada Samaria. Y esa aldea era un pueblo, era gente que tenía una grande enemistad contra los judíos. Algún tiempo ya atrás les había dicho dónde se originó este pleito, porque los samaritanos también eran parte del pueblo de Dios. Pero llega el momento en que los samaritanos pierden esa comunión tanto con Dios como con el pueblo judío. Y al perder esa comunión, los judíos los veían con recelo. El judío veía a los samaritanos como sus enemigos. ¿Dónde surge, dónde se origina esa enemistad? ¿Cuándo sucede? Si quiere apuntarlo y ya después en casa lo lee, esto se origina en el libro segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41. Yo le he dicho que es muy bueno que nosotros subrayemos nuestra Biblia para poder ahí, hermanos, recordar lo que vamos estudiando. Yo aquí lo recuerdo siempre cuando abro mi Biblia y veo judíos no se tratan con los samaritanos, eso lo dice el verso 9. Si usted toma su Biblia, en el verso 9, al final de ese versículo, dice, judíos no se tratan con los samaritanos. ¿Sí dice así su Biblia? Estamos leyendo Juan capítulo 4, y si leen con atención el verso 9, ahí en el final del versículo dice, judíos o los judíos no se tratan con los samaritanos, no se tratan. ¿Qué es tratar? Comunicación. No se ponen de acuerdo, no hay un diálogo, había un pleito, había una enemistad, pero no había un trato alguno. Es decir, cuando dice no hay trato, escuche bien lo que quiere decir esa frase. No hay trato quiere decir no le dirigen la palabra. Eso es en realidad lo que quiere decir el sentido original de ese versículo. No le dirigen la palabra. Y no le dirigen la palabra porque hay una fuerte enemistad. El verso 9, lo que estamos leyendo en Juan 4, el verso 9 nos está diciendo, los judíos no se tratan. Hay quizás otras versiones donde nos pueda dar un panorama más amplio de la palabra y decir, son enemigos, hay una enemistad, están separados, no se hablan, se caen mal. Y aquí para empezar a avanzar en este tema, hermanos, de la satisfacción de hacer la voluntad de Dios, yo quisiera primero que
analicemos este punto de partida para llegar, que es hacer la voluntad de Dios. No hay un trato, no hay una comunicación, hay enemistad, hay pleito, hay separación, se caen mal sencillamente. Y ahora usted va a ir viendo el versículo que el Señor Jesús llega a aquella aldea. Cuando Él llega a Samaria, para los discípulos esto era algo no muy común. Si el Señor estaba en Jerusalén y se encaminaba a Galilea, tenían que pasar por la ruta donde se encuentra Samaria. Pero el judío, cuando del centro al norte se dirigía, nunca tomaban, por así decirlo, nunca tomaban la autopista, es decir, el camino más rápido. Tomaban el camino más largo, le daban vuelta a Samaria y no pasaban por aquella aldea. ¿Qué es lo que hacía el judío para encaminarse al norte? Sencillamente atravesaban el río Jordán, caminaban del otro lado y cuando pasaban la aldea de Samaria, nuevamente atravesaban el río Jordán y se encaminaban a Galilea. Esa era la ruta la cual siempre ellos acostumbraban a dirigirse. Darle la vuelta a Samaria. Ese era el camino del judío. El judío nunca pensaba pisar la tierra de los samaritanos, porque ahí nos dice, no se trataban, no se llevaban bien, no se hablaban, había una fuerte enemistad. Sin embargo, nosotros estamos viendo que el Señor Jesús llega a Samaria con sus discípulos. Cuando el Señor le dice, nos vamos a Galilea, los discípulos probablemente ellos pensaban el camino del judío es atravesar el río Jordán, pero se da cuenta que el Señor Jesús sigue caminando, sigue avanzando y no parece que el Señor va a atravesar el río Jordán, sino que se va encaminando a la tierra de los samaritanos. El Señor tenía un propósito. El Señor sabía qué es lo que Él iba a hacer en aquel lugar. Y el Señor les iba a enseñar una grande lección a sus discípulos. Usted cuando se va, cuando ahorita termine el servicio, el estudio bíblico y se encamine a su casa, usted no va a tomar la ruta más larga, usted va a tomar la ruta más corta. El judío no hacía eso, el judío tomaba la ruta más larga. Y cuando el Señor llega con los samaritanos, dice la Biblia que los discípulos, cuando el Señor está diciendo esta frase, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, es porque ellos estaban pensando que el Señor ya había comido literalmente, materialmente. Cuando ellos llegan a Samaria, ya tarde, cansados, fatigados del camino, lo que ellos empezaron a buscar es comida. ¿Cree que alguien de los samaritanos les iba a ofrecer comida? No. Si son sus enemigos. Si él hubiese pasado por Betania, tenga por seguro que una familia le abría la puerta para poder recibirlos y darles de comer. Y aquella familia que siempre los esperaba en Betania era María, Marta y Lázaro. Ahí no tenía necesidad de que los discípulos fueran a comprar de comer. Ellos sabían que en esa ciudad había una familia que estimaba mucho a nuestro Señor Jesús. Pero en Samaria no había nadie que estimara a nuestro Señor Jesucristo. El hecho de ser judío.
El hecho de ser judío fue suficiente para que en esa aldea nadie les pudiera recibir. Los discípulos no esperaron, pues, ¿quién nos va a ofrecer hoy alimento? Sino que ellos fueron a la plaza, buscaron de comer, compraron algo, regresaron. Hermanos, cuando ellos llegan donde está el Señor Jesús, se da cuenta que Él está hablando, continúa hablando, sigue hablando, y lo que Él hablaba era del reino de Dios, del reino de los cielos. Y ellos se asombraban, ya es tarde, probablemente Él ya comió o le darían de comer, y los discípulos se acercan para poder ver si ya había comido. El verso 33 dice: entonces los discípulos decían el uno al otro: si le habrá traído alguien de comer. Ellos se asombraban, se hacían una pregunta: ¿habría alguien que alguien les trajo de comer? ¿Usted qué dice? No había nadie. Incluso, hermano, cuando Él estaba sentado en el pozo de Jacob, si usted va leyendo con atención los versículos de Juan capítulo 4, cuando Él está en el pozo de Jacob y llega la mujer samaritana, si usted pone atención en la lectura, se va a encontrar que la mujer no le dirige palabra. ¿Quién es el que inició la palabra? El Señor Jesucristo. Él estaba en el pozo. Llega la mujer y no le dirige la palabra. Ahora, usted dígame, ¿quién, hermano, por educación tenía que dar el inicio de la conversación? El que va llegando. Es como cuando usted llega a un lugar, a una casa, usted lo primero que hace es saludar. No llega y espera que le saluden. Usted llega y lo primero que hace es saludar. Por educación es eso. El que va llegando es el quien va a entablar la primera conversación, y para empezar es un saludo. La mujer samaritana llega al pozo y no le dirige palabra al Señor. Saca agua del pozo, y usted, hermano, leyendo el libro de Juan capítulo 4, ¿quién es el que habla primero? Es nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que primero dice? Mujer, dame de beber. El Señor Jesús inicia la plática. La mujer, ¿qué es lo que responde? Si está leyendo Juan capítulo 4, ¿qué versículo es, hermano Juanito? El versículo 9. Dice: y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? A mí. Ese a mí quiere decir a mí que soy samaritana, a mí que somos sus enemigos, a mí que no nos tratamos, a mí que no nos caemos bien. ¿Cómo me pides de beber? Por eso la mujer, hermanos, no inició la plática, no entabló la plática. Llegó al pozo, sacó agua sin saludar. Usted, cuando llega a esta casa de oración, yo veo que usted llega y donde se sienta, saluda al hermano que tiene al lado, a la hermana que tiene al lado, saluda como va entrando a los pastores que están al frente, a la sierva de Dios, y en este caso, si su servidor está a la puerta, llegan, me saludan con un ósculo santo, hermanos, porque esto es una educación que hay como personas, pero también como buenos cristianos. La mujer no le saludó. La mujer, hermanos, estando ahí el Señor, en el mismo lugar, en el mismo pozo, no entabla ni una plática, no lo voltea a ver. La mujer identificó: Él es judío. Por eso dice: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber. Y usted se va dando cuenta, va el diálogo avanzando. Primero le llama judío,
en el verso 30, primero le llama Señor, después judío, o primero judío, después le llama Señor, después le llama profeta y por último le llama Cristo, Mesías, el ungido de Dios. Pero como iba avanzando la plática, la mujer iba identificando quién era este judío. Y usted sabe quién es este judío. Este judío es el Salvador del mundo. Este judío es nuestro Redentor. Por eso yo creo que no nos cansamos de darle gloria, darle honra y toda nuestra alabanza. Bueno, pero la mujer no entabla la plática, no le saluda, porque dice: los judíos y los samaritanos no nos llevamos, no nos tratamos, no nos hablamos, nos caemos mal. Y usted se va a dar cuenta, a alguien que no saluda es porque no tiene comunión con la persona. Si usted no quiere saludar a alguien en la iglesia, en la congregación, es porque no tiene un trato con él o con ella. Y pareciera, hermano, que está viviendo dentro de una misma congregación como si fuera su enemigo. ¿Acaso esa es la voluntad de Dios? Por eso el Señor le dice: mi comida es que haga la voluntad de Dios. Mi satisfacción es hacer la voluntad de Dios. Mi placer es hacer la voluntad de Dios. Vivo por hacer la voluntad de Dios. Por eso les decía al inicio de este estudio, nuestro Señor Jesucristo les va a enseñar una grande lección a sus discípulos aquí en Samaria. No tomó la ruta de los judíos, atravesar el río Jordán para no pasar por Samaria. No, los pasa por Samaria y llegan ante sus enemigos, y estando ahí, hermanos, les enseña que nuestro Señor Jesucristo está entablando una plática con una mujer samaritana, le está mostrando las grandezas del reino de los cielos, le está hablando del evangelio, les está hablando de la salvación, está, hermanos, llevando ahí su palabra para que los samaritanos sean convencidos por la palabra y ellos también crean en el Cristo poderoso y sean salvos por nuestro Señor. Si damos la gloria a Cristo. Entonces la voluntad de Dios, ¿qué es, hermano? ¿Qué es la satisfacción de hacer la voluntad de Dios? Porque pudiéramos pensar al inicio: mi comida es hacer la voluntad de Dios. Es hacer sus mandamientos, es cumplir su palabra, es vivir de acuerdo a las Escrituras. Sí, pero el primer paso es el amor. Dijo el Señor, dice la Biblia a través del siervo de Dios Juan en una de sus cartas, dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ese es el primer paso que debe dar el cristiano. Esa es la voluntad de Dios que el Señor quiere que nosotros hagamos. El amar, hermanos, el amar a Dios, el amar a nuestros semejantes. No pierda Juan capítulo 4 y vámonos a Primera de Juan capítulo 3. ¿O por qué no el 1, capítulo 1? Y ahorita avanzamos al capítulo 3 y también en el capítulo 4. Primera de Juan, la carta Primera de Juan está, hermanos, llena de una orden a la iglesia que debe amar a su semejante. Y este libro nos especifica: debe amar a sus hermanos. Amén. A ver, si alguien da lectura fuerte, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, 6 y 7, pero con voz fuerte. Amén, hermano. Primera de Juan 4, versículos 6 y 7. Amén. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye,
El que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El 8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Leyó Primera de Juan, capítulo 6, 7 y 8. Pero era capítulo 1. Capítulo 1, 6 y 7. Pero también están bien los textos que leyó anteriormente, también van bien al tema. Amén. Primera de Juan, versículo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, 6 y 7. Amén. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado es Cristo. Amén. Entonces aquí podemos escuchar, dice, si dijéramos que tenemos comunión con Dios, ¿usted cree que tiene comunión con Dios? Amén. Si usted dice que tiene comunión con Dios y aborrece a su hermano, dice, estamos en tinieblas. Si usted piensa tener comunión con Dios y no ama a su hermano, la noticia bíblica nos dice, no tienes comunión con Dios. Yo no puedo decir, bueno, yo estoy bien con Dios y mal con usted. Me engaño yo mismo. Para yo tener comunión con Dios, mire lo que el Señor pide, es tener comunión con usted, con mis hermanos, con mis hermanas, para que yo pueda tener comunión con Dios. Por eso el Señor Jesús le enseña a sus discípulos en Samaria, esta es mi comida, esta es mi satisfacción, hacer la voluntad del que me envió. Amar a nuestros semejantes. El Señor Jesús nunca vio a los samaritanos como pueblo enemigo, Él los vio como sus hermanos. Porque los samaritanos, hermanos, también eran parte del pueblo de Israel. Cuando usted lea en su casa detenidamente el capítulo de Segundo de Reyes, capítulo 17, 24 al 44, hermanos, usted se va a dar cuenta por qué el celo tan grande de los israelitas, de los judíos, tomaron esa enemistad contra ellos. Usted se va a encontrar ahí en la Biblia que el rey de Siria empezó a traer gente de Babilonia y empezaron ahí a habitar en Samaria, y los babilonios empezaron a tomar las tierras, pero también empezaron a tomar los hombres, mujeres, y los hombres de los samaritanos empezaron a tomar mujeres de Babilonia. Es decir, que empezó a haber una mezcla, tanto los hombres del pueblo de Dios como las mujeres, con aquella gente pagana, que empezaron a mezclarse. Y esto para Dios fue desobediencia a su palabra. De tal manera que los judíos, ellos tenían, estos hombres son desobedientes a la palabra de Dios. Estos hombres son desobedientes a los mandatos divinos. Y empezaron a tomar un celo fuerte contra la gente de los samaritanos. Yo entiendo que debemos odiar el pecado, pero no a la gente. Yo entiendo que debemos, hermanos, tener una repugnación por lo que es pecado, pero no por la gente. La gente necesita conocer el plan de salvación. No porque aquella gente viva en pecado yo le deje de hablar. No porque un hermano ha vuelto atrás y se ha encaminado al mundo y ha vuelto su vista o sus pasos al pecado y yo le deje de hablar. Yo tengo que aborrecer el pecado, pero no a la persona.
El Señor Jesús aborrecía el pecado, pero les estaba mostrando el amor a la gente samaritana. ¿Sí, hermanos? Cambia muy distinto aborrecer el pecado que aborrecer al pecador. Son cosas muy diferentes. Y a veces nosotros nos echamos enemigos en la iglesia o entre hermanos porque decimos, es que él está haciendo esto, es que él está haciendo aquello. No lo aborrezca. Ámelo, ore por él, preséntele el plan, pero nunca lo aborrezca. Amar, hermanos, a nuestros semejantes, aborrecer el pecado. No sé si esa lección podamos comprenderla, hermanos, y empezar a amar al semejante, pero aborrecer el pecado. No aborrecer al pecado, no, este hombre es pecador, o esta persona es desobediente, ya no le voy a hablar, ya no le dirijo palabra. Esto es lo que el Señor estaba enseñando a sus discípulos. No, hermanos, si eso hubiese enseñado, ¿qué es lo que hubiese hecho en el camino a Galilea? Hubiera rodeado la tierra, hubiera atravesado el Jordán, se hubiera encaminado hacia el norte y cuando pase la tierra de Samaria, nuevamente atravesar el Jordán y llegar a Galilea. Si el Señor nos hubiese enseñado que hay que aborrecer a la gente que está viviendo en pecado, que hay que aborrecer a la gente que está en desobediencia, eso hubiese hecho. El camino de todos los judíos, atravesar el Jordán, caminar hacia el norte sin pasar Samaria. Pero el Señor Jesús no tomó esa ruta. El Señor Jesús tomó la ruta corta, la ruta directa y se encaminó a Samaria, y cuando entró a Samaria no le dijo a sus discípulos, vamos a correr y a atravesar corriendo esta ciudad. El Señor se para ahí en el pozo, manda a los discípulos que vayan a las plazas a traer alimento, porque el Señor ahí ya tenía un propósito. Y el propósito era ganarse a los samaritanos para el reino de los cielos. Y si usted se da cuenta, hermanos, la mujer, dice la Biblia, que corre con los suyos y les dice, me parece que ha venido el Mesías, el que anuncian las Escrituras, el que anunció el profeta Isaías, el que nos habló el profeta Zacarías, parece que ya está entre nosotros. Y cuando los samaritanos corren a buscarlo y se dan cuenta que es un judío y que el Señor les empieza a hablar y que el Señor ahí se detiene, y estuvo más de un día, más de 2 días, más de 3 días en Samaria hablándoles del Evangelio. Los samaritanos voltearon a ver a la samaritana, a la mujer samaritana, y le dijeron, ya no te creemos, ya no creemos por tus palabras, ahora creemos porque lo hemos visto, porque lo hemos oído. Gloria a Dios. La gente fue convencida. Pero mira, hermanos, si el Señor hubiese pasado de largo, no hubiese llegado la salvación a los samaritanos. Y ese era el propósito de Dios. Por eso dijo el Señor Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. A algo me envió. Y me envió a dar salvación. Me envió a que vaya por el perdido. Me envió a que vaya a rescatar al que se ha perdido. No deje de hablarle a alguien porque no obedece la palabra de Dios. No se sienta más justo que Dios. Hermanos, acerquémonos, saludémosle. Usted se encuentra a un hermano que ya no viene a la congregación, se lo encuentra en la calle, se lo encuentra en una plaza, se lo encuentra por ahí, hermanos, caminando. No le dé la vuelta. No le diga, oye, ¿qué pasó? Salúdele. La paz de Cristo, Dios te bendiga. Si meditamos en esto, podemos decir, estamos fallando como discípulos de Cristo. Mi Señor Jesús nunca me enseñó a odiar a la gente.
Mi Señor Jesús nunca me enseñó a separarme de la gente, me enseñó a separarme del pecado, pero amar a mi hermano. Primera de Juan, capítulo 3, voy a dar lectura en el versículo 13. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y ahí hay un punto. ¿Cómo se pasa de muerte a vida? Amando a los hermanos. ¿Pero por qué usted puede amar a su hermano? Porque tiene el amor de Cristo. No puede amarlo con el amor humano, el amor, hermanos, sencillamente el amor filial. Lo tiene que amar con el amor agapeo. Tiene que amarlo con el amor de Dios. Con el amor sincero, con el amor puro, con el amor limpio, con el amor entero, con el amor, hermanos, que no tiene límites. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios no tiene límites. Y le voy a decir por qué el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no dijo, voy a amar a ciertas personas, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿Y cómo se encontraba el mundo en ese tiempo? En pecado, perdido en sus delitos y pecados. Estaba muerto, estaba en tinieblas. Sin embargo, Dios muestra el amor al mundo en dar a su único Hijo y lo entrega en sacrificio por amor a nosotros. Y ahora la Biblia nos dice, y todo aquel que vea a Cristo, que crea en Él, tiene el amor del Señor y es una nueva criatura. Si le damos la gloria a Dios. La persona pasa de muerte a vida cuando usted pone su vista en Cristo, cuando usted cree en Cristo, y ese amor de Cristo que está en usted le va a llevar a amar a... Díganlo fuerte, ¿a quién lo va a llevar a amar? A sus hermanos. Primeramente. Y los judíos y samaritanos, ¿qué eran? Pero anteriormente, ¿qué eran? Eran hermanos que desobedecieron a Dios, que se mezclaron con paganos, sí, pero el Señor viene por ellos a rescatarlos. Qué injustos somos cuando alguien falta delante de Dios, cuando alguien falla delante de Dios y le cortamos el habla. Verso 16 dice, en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que al Señor Jesús le satisfacía, a lo que el Señor Jesús decía, esto es mi comida, y mi comida es mi satisfacción, es mi placer, es mi deleite, por esto vivo. Y Él nos dio ejemplo. Sigo leyendo. Ahora pasamos al capítulo 4 de Primera de Juan. Versículo 9, 8 y 9. O versículos 7, 8 y 9. Carísimos, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Bendito es Dios. El que no ama
no conoce a Dios. Decimos conocerlo, como dice en el primer capítulo, decimos tener comunión con Dios, pero si no tenemos comunión con el hermano, no estamos en luz. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Ama a su semejante? ¿Ama a sus hermanos? ¿Ama a su familia? Óigame bien, ¿ama a su familia? Amén, pues es mi familia. Pues dentro de su familia hay nueras. Ya no dicen amén, contentas. Las suegras aman a sus nueras. Aman a sus yernos. Porque la Biblia, verdad, nos enseña a amarnos. Y esto se vuelve una polémica en la vida real, en la situación en la que vivimos. La suegra contra la nuera, la nuera contra la suegra, ¿verdad? Y siempre hay una discusión, siempre hay una pelea, siempre hay un celo. La mamá porque quiere a su hijo, ¿verdad? Y le busca todos los defectos a su nuera, pero deje que su hijo sea feliz con la mujer que ha elegido. Es que esta mujer ni le plancha bien la camisa, déjela que si se la pone arrugada, él es feliz con la mujer que tiene. Pero es que yo cuando lo tenía le planchaba bien su ropa, déjelo, él ha elegido ahora esa vida. Ame a su nuera. Es que no le da bien de comer y por eso yo le llamo antes de que llegue a su casa, le llamo que coma. Déjelo que llegue primero a su casa y que coma con su familia. Muy poquitas dicen amén. Deje que sus hijos hagan su vida con sus nueras, hermanas, sus nueras de ustedes. Porque hablar del amor se dice fácil. Amar sí, amar a nuestros hermanos, pero ya cuando hablamos de la nuera y el yerno, de la suegra y el suegro, como que ya empezamos a tener un disgusto. Entonces, si no amamos a la nuera, ¿cuántas tienen nueras? Levanten la mano. ¿Quién tiene nueras? ¿Quién tiene nueras? Quieran decir, voy a amar a mi nuera. O digan, yo amo a mi nuera. ¿Sí lo dicen o no lo dicen? Yo en el futuro voy a tener 3. Mi esposa va a tener 3 nueras. Bendito Dios, gracias a Dios. Pero la Biblia me está enseñando, antes de tiempo tenemos que amarlas. Fueron las mujeres que nuestros hijos eligieron. Así de sencillo. Él déjelo que sea feliz con la mujer que él eligió. No le meta cosas en la cabeza. Ahora, si la Biblia nos está hablando del amor, de amar a nuestros semejantes, el Señor Jesús no solo nos lleva a amar a tu hermano, el Señor Jesús te lleva a amar a alguien todavía más. Y está en Mateo capítulo 5. Cuando lo tengan, me dicen amén. Mateo capítulo 5, versículo 38, voy a dar lectura. Y voy a llegar hasta el versículo 44. Dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? Ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal, antes cualquiera que te hiriere en una mejilla, diestra vuelve también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito, tómate tu ropa, déjale también la capa. Y cualquiera que te cargare por una milla, ve con el 2.
Siempre el Señor nos está diciendo, da más de lo que se te está pidiendo. Versículo 42. Al que te pidiere, dale. Al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Es decir, no se lo niegues. Oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Cómo inicia el verso? Oíste. Digan fuerte, oíste. Usted lo escuchó, dice el Señor, lo escucharon que así fue dicho. Es que debemos también nosotros entender algo de acuerdo al pueblo de Israel, que tenían la ley escrita y la ley oral. Son cosas muy diferentes, hermano. La ley escrita es la que usted va a encontrar aquí en la Biblia, la ley de Moisés. Por eso hay versículos en la Biblia donde el Señor Jesús habla y no les dice, oíste que fue dicho, les dice, escrito está. Y eso cuando dice escrito está, le está hablando que es de una ley escrita. Pero también el pueblo judío tenía una ley oral. La ley oral es la que se habla y se va pasando de generación en generación. Por eso dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mire, hermano, que el Señor no está cambiando ninguna ley, porque a veces pensamos, es que Él vino a cambiar la ley. No, Él nunca vino a cambiar la ley. Él vino a cumplir la ley. Oíste que fue dicho. Mas ahora yo te digo, o yo les digo, amad a vuestros. ¿A quiénes debemos amar? Enemigos. Al que te daña, al que te ultraja, al que habla de ti, al que está contra ti, al que pelea contra ti. Por eso en los versículos anteriores, antes de llegar al tema amen a sus enemigos, les está diciendo, llega alguien a asaltarte, te quiere quitar algo, te quiere quitar la espada, dale la capa. Te da una bofetada en una mejilla, pon la otra. Alguien te quiere dañar, lo que nos está diciendo, nunca tú te pongas al mismo nivel. Amarás a tu enemigo. ¿Se acuerda lo que la samaritana le dijo al Señor Jesús? Los judíos y los samaritanos nos caemos requete mal. Así bien mexicanos, ¿verdad? Nos caemos muy mal. Y el Señor Jesús no solo enseñó con palabras, sino con hechos. No solo les dijo amen a sus enemigos, el Señor fue a Samaria y les enseñó que hay que amar a los que nos tienen por enemigos. Los judíos tenían por enemigos a los samaritanos con los judíos. Es más, hermano, los samaritanos querían adorar a Dios, pero no podían, porque no podían incluso ir al templo. Dice la samaritana, es que los judíos dicen que en el templo, pero nuestros padres dicen que en los montes. Pero los antepasados de los samaritanos era porque no querían ir a Jerusalén para no tener un roce ahí con los judíos. Hay gente que deja de ir a las congregaciones porque ahí está el hermano tal. Yo ahí ya no voy, ahí está tal hermano y no le hablo y me cae bien mal. Busco otra iglesia. Y el samaritano preguntaba, la samaritana, ¿dónde se debe adorar? Y el Señor le dice, pues no es ni tampoco ni en el templo, ni es ni en el monte. Porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad.
Lo que el Señor le está diciendo, pueden adorarlo en el monte, pueden adorarlo en el templo, pero que estén en paz con sus hermanos. Hay quienes dejan de asistir a una congregación, hay quienes dicen, yo ya no voy, hay quienes dicen, le toca predicar al hermano y él no me simpatiza y ya no se presenta y ya hay división entre la iglesia. Eso no nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a amarnos, somos hermanos. Sí, tenemos dificultades, tenemos defectos, pero hermanos, la palabra de Dios va a ir encaminando nuestra vida como agradar a nuestro Señor. ¿Cómo vivir en su voluntad? Cuando nosotros comprendamos eso, que nos debe satisfacer hacer la voluntad de Dios, hermano, vamos a comprender que debemos amar a nuestros semejantes. Usted debe amar a su hermano, debe amar a su hermana, debe amar a su semejante. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está dentro de nuestro corazón. Una iglesia dividida es una iglesia donde el enemigo ya entró a dañar. Una iglesia unida, ahí está la presencia de Dios. La gloria a Cristo. Entonces dice, amad a vuestros enemigos. ¿Y qué más? Mateo 5:44. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. ¿Qué más? Haced bien a los que aborrecen. Y orar. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. No es una tarea muy fácil, hermano. No es una tarea muy fácil. No, hermano, no vamos a decir, sí, amén y gloria a Dios. No es una tarea muy fácil. Empezar a amar a nuestro enemigo, al que nos daña. ¿Cuántos no de nosotros nos hemos enterado que a lo mejor alguien ha hablado en contra de nosotros? Y no es muy fácil llegar y le voy a amar. No es fácil, pero todo se puede en Cristo que nos fortalece. Con la fuerza de Cristo en nuestro ser, sí se va a poder. Con nuestra fuerza no vamos a poder, hasta el pleito se va a hacer más grande. Hasta el problema va a crecer más. Y no solo yo, sino yo de enemigo con la persona, sino hasta mis hijos. Y a los García no le hablen a los López, ¿verdad? O eso es en la película, ¿verdad? De los García contra los López, ¿verdad? Los García no le hablen a aquella familia. Y así pasa de generación y en generación. Así pasa, hermanos, en la realidad así pasa, de generación en generación. Hermanos, algo nos hizo él y ya no es el pleito él conmigo, ahora es toda mi familia contra él. Y ya no es contra él, contra toda su familia. No es fácil bendecir a los que nos maldicen. ¿Sabe qué es maldecir? Al que habla mal de usted. Mal decir que se dice algo mal de usted. No soportamos que alguien nos diga algo mal. Nos lanzamos con todo contra la persona. Y la Biblia dice, tú bendícelo. Él está hablando mal de ti, tú habla bien de él. Eso es, hermano. Eso es bendecir. Bendecir es eso, no se va a parar y va a decir, el Señor te bendiga y te guarda. Bendecir es, hable usted bien de él. Él habla mal de usted, pero él dijo esto, él está diciendo aquello, y ya supiste lo que está diciendo él de ti. Sí, yo hablo bien de él. Eso es bendecir. Aunque sepamos que hablan mal de nosotros. Lo que la Biblia nos dice, usted y yo no debemos hablar mal de ellos, sino al contrario, vamos a hablar bien de ellos. Y fíjese, hermano, que cuando aquella persona se entere que él está hablando mal de usted y usted bien de él, la Biblia dice, ascuas de fuego pone sobre su cabeza. Es decir, lo haces que su rostro se enrojezca, ¿verdad? Se haga rojo, pero de vergüenza. Híjole, yo dije mal de él
y él me está hablando bien. Yo lo he criticado y él viene y me saluda y me abraza. Dios te bendiga, mi hermano, qué bueno que estás aquí con nosotros. Es muy difícil hacerlo, pero con la ayuda de Dios sí lo vamos a poder hacer. Con la ayuda de Dios. Mira, hermanos, si el Señor Jesucristo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, aprendamos a hacer esa voluntad. Que esa sea nuestra comida. Por eso le preguntaba al inicio, ¿usted comió hoy? No le estoy preguntando qué comió, pero comió hoy. ¿Lo saboreó? ¿Se sintió satisfecho? ¿Viene contento? ¿De verdad viene contento? Pues así como comimos materialmente, que esa sea nuestra comida espiritual. Hacer la voluntad de nuestro Señor. Amar a nuestros semejantes, amar a nuestros hermanos, amar a nuestros enemigos. Y con esto quiero terminar y decirle, hermano, que con nuestra fuerza no vamos a poder, pero con la fuerza de Dios sí vamos a poder. No vamos a decir, pues no podemos, y usted se cruce de manos y diga, pues no se puede. Sí se puede. No con su fuerza, sino con la fuerza de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía, todo, no hay cosa que se quede fuera, es todo, lo puedo en Cristo, que Él me da la fuerza, que Él me da la capacidad, que Él me da esa virtud, que Él me da ese entendimiento para poder lograr hacerlo. Quiero yo terminar, llevarlo, hermano, en una oración, invitarlo en una oración. No sé si usted esté dispuesto a acercarse aquí al frente a orar y decirle, yo quiero que tú me ayudes a amar a mi semejante. No solamente es decir, yo tengo comunión con Dios y yo estoy bien con Dios, cuando estamos mal con nuestros hermanos. Vamos a pedirle la ayuda, vamos a pedirle la dirección a nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo. Y a través de esta oración el Señor nos llene de su poder, nos dé capacidad para poder amar a nuestro semejante, para poder amar a nuestro hermano. Usted que está aquí presente, usted que ahí me está viendo, usted pueda llevar su vida en la comunión con el Señor y con sus hermanos, en el nombre de Jesucristo. Amar a nuestros semejantes, amar a nuestros hermanos, pedirle la ayuda, aborrecer el pecado, pero amar a nuestro prójimo. No aborrezca a su prójimo porque ha pecado, porque ha vivido mal. Aborrezca el pecado, pero ame a su semejante. Háblele del amor de Cristo. Háblele del arrepentimiento, háblele de la misericordia de Dios, háblele de la gracia de Dios, para que todos juntos lleguemos al conocimiento de la palabra de Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús, la paz del Señor sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo. Dios les bendiga.